South America has been brought to its knees through gang-related violence. The majority of drug-related violence occurs in South America, and sadly, the rest of the world doesn't seem to want to know. It's urgently time we take some responsibility. Dicen que allá viven todos seguros, que ahí no matan gente, no hay nada. Los narcos están aquí ya. Ese sería un sueño que ya no hubiera matanzas aquí. En el año 2008 procesamos 1.623 casos de homicidio. En el año 2009 hubo 2.754 asesinatos. $3.622 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez durante el año 2010. En El Paso, Texas, al otro lado del río Bravo, hubo solo 5 homicidios ese mismo año. No tiran a los mensos. Y liquidaron a todos. Y a todos los familiares. Es como a mi tío lo mataron, y él iba a la iglesia, mi tío también se ahogó porque iban corriendo, así como él iba caminando y se subió la sangre a la boca y con su misma sangre se ahogó. Antes yo no se ahogara. When I was in office in Brazil, of course I was aware of the situation of drugs. But I was convinced that through repression it would be possible to stop the production of drugs. But I was wrong at the time. I went to a local school to find out just how early Chapo Guzman's cartel begins recruiting. ¿Conoces a muchachos o muchachas que están involucrados en este mundo? También en la clase con vosotras. Sí, pues sí. Pues sí, es que la mayoría. Es que todos aquí son así. Bueno, aparentan, pues, sí. ¿Cómo visten? Que traen puesto, que visten, cómo hablan también. Hay chicas en la escuela a quien impresiona el dinero, Pues las sí. coches. Sí, hay gente La que mayoría. Sí, ¿qué buscan ellas? pues dinero, que las mantengan bien, etcétera. Siempre pasa cuando se escucha un narcocorrido a través de las frecuencias de la policía. Y después de que se escuche un narcocorrido que se le llama una ejecución. Están hablando por el 40. Cuidado. Ahí va, mijo, si va, Dios te bendiga. Richie ya no quiere dejar su trabajo. Él dice que no. Pero las atienden para cosas malas, para cosas peligrosas, Porque tú sabes que si más mandos tiene más arriba, corre más peligro. Me dice también, mamá, a las 6 de la tarde enciérrate. Si tú ves que son unas personas, ábrele, si no, no abras a nadie. Vienen estos muchachos y haz de cuenta que llegan con unos papelitos así y te dejan un número de teléfono. Y le dices, ¿tú qué quieres? ¿Qué es esto? Te dicen, comunícate aquí, yo no sé nada, allá te van a decir. Y luego pues estás con el miedo, ¿qué hago? Y tienes que llamar ahí, te contestan. De al día en adelante vamos a pasar a cobrar tal cantidad.
Pero ¿por qué? Oye, tengo muy poquito que abrí aquí y yo no tengo... Ya te dije. Si no, cierra tu local. Si no, te vamos a quemar tu local. ¿Qué hacemos? The US government says Mexico has finally begun to tackle corruption at the highest levels. The head of Interpol in Mexico and a top government anti-drug advisor have been arrested. Both of them accused of taking money from the drug cartels. But those who refuse to take bribes have more to fear than prison. Plata o plomo, say Mexicans, silver or lead. Those who can't be bought with money are eliminated with bullets. Hundreds of honest policemen, soldiers, judges and their families have been butchered for saying no to the drug lords. Newspapers reported Chapo got married to this girl with a big party in broad daylight, and that the party was allegedly watched over by the Mexican army. I received information from people close to some of the guests, who said that several governors were there too. 90% of the thousands of traced weapons linked to Mexican drug cartels come from the US. Now, a .50 caliber rifle is a firearm. Wow. That has the ability to penetrate armored vehicles or walls on houses or whatever. Was it here in El Paso that it was bought? Yes, yes. It was purchased here in El Paso. Casearon una persona ahí, en aquella vez que vayan, están llevando las personas. Fallecieron. Que está uno, toda la policía, están, ya se van, ya se retiraron los cuerpos, ya se van. Pues desgraciadamente, la verdad, o sea que es una realidad que están viviendo y que ellas no pueden negarles la realidad. Christian knows far more about the dangers of Juarez than any 6-year-old should. When his father opened a new shop, the cartels demanded protection money. Entonces a él le pidieron cierta cantidad, no la pudo reunir y al momento que la reunió, pues ya se le había vencido el plazo, fue por eso que... De hecho, el niño estaba ahí con él cuando pasó eso, se lo había llevado una semana. Blanca's husband was murdered in front of their son, Christian. It happened only 2 months ago. What just makes this whole scene so surreal is, you've got this horror scene, and just over there, so close by, that's the United States over that fence. You've got US custom officials looking on at the mess that Mexico's in. Este es el rodeo, traían toros, los toros los montaban y pues era la diversión. Ah. This place is outrageous. He tells me shocking initiation ceremonies were carried out here to brainwash recruits into committing violence. Tenemos el testimonio de un jovencito de 18 años porque en un rito donde se había sacrificado a una niña de 3 años, le habían sacado el corazón, el líder había comido de ese corazón y los había obligado a ellos a comerlo. El corazón, así como salió de la niña, así lo tuvieron que comer. I discover this barbaric behaviour stemmed from the madness of the cartel's recently killed leader, nicknamed the Craziest One. So where are we now? What is this shrine for? Esta es la capilla del Chayo. El Chayo era el jefe de los caballeros templarios y él en su locura se sintió santo. Entonces mandó construir todo este tipo de capillas en todo el estado. He saw himself as a saint. Él pensaba que era santo. Ahí está la locura. O sea, un asesino, un secuestrador, un extorsionador, un vendedor de droga que se cree santo.
El 10 de octubre fue un evento donde encontramos el dorso de un cuerpo desmembrado. Antes de que cayera la noche, recopilamos más de 10 pedazos que pertenecían al cuerpo de un mismo hombre. Muy poco después, se publicó en internet un video de la madre de la víctima. ¿Quién autorizó esta guerra? ¿A quién le pidieron permiso? Si nos avisaron a los ciudadanos, díganme. ¿Quién? Estamos en medio de esta guerra. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando nuestros hijos! ¡Y nadie hace nada! ¡Nadie grita! ¡Nadie grita! ¿Quién le dijo que hiciera un campo de batalla? ¿Quién? ¿Quién nos dijo que nos dejara como conejillos de India a este animal? Él se hubiera puesto en medio a luchar. Él que salga enfrente y no nuestros hijos. ¿Por qué se quedan calladas todas las madres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me lo decapitaron vivo! ¡Me lo decapitaron vivo! ¡Me lo cortaron en 16 pedazos, animales! Todavía cuando se llevaron a mi hijo, mejor me lo hubieran matado ahí. Mejor me lo hubieran matado ahí. Pero me lo decapitaron vivo, me lo decapitaron vivo. Eso es lo que no soporto, el dolor ese no lo soporto. Eso no lo soporto. Griten todos, Juanes, griten, griten el dolor que están causando, griten. ¿Por qué nadie grita? ¿Por qué? The legalization of marijuana in Uruguay will be the legacy of the country's chief executive, President Pepe José Mujica. He donates 90% of his income to charity and has decided to live at his modest farm rather than at the lavish official presidential palace. Lo que nosotros tratamos de enfrentar al narcotráfico, procurando organizar el mercado y sacárselo. No fomentamos el consumo de la marihuana, pero peor que el consumo de marihuana es la existencia del narcotráfico. Por eso que decidimos, el Estado va a plantar en algunos lugares de seguridad y le va a establecer una ración a los consumidores. Si quiere consumir más, y lo tenemos identificado, vamos a tratar de recomendarle que se vaya a atender porque tiene un problema de salud. Puedes tomar un par de whiskies por día y no pasa nada. Ahora, si te tomas un par de botellas, no, hay que tratarte médicamente. Esa es la posición del Uruguay. Gangs and militants across the world are being funded as a result of our war on drugs, placing our armed forces and police under unnecessary pressure. Do they have the upper hand, the criminals, the cartels? Yes. Really? Yes. That's a frightening thought, that you believe the criminals and the cartels have more power than the officials. Here in Tijuana, it's not equal fight. We don't have the resource of they have. We don't have the money of they have. When you do the sneak-ins, that's when the potential for violence is there. Most all the growers, they're always armed. They made it this far, they want it out, so the likelihood of potential armed confrontation would be now because basically we're taking money from them. La venganza es algo que conocemos de primera mano. El día 6 de mayo del año 2010, mi compañero Juan Luis fue asesinado. Le dispararon enfrente de su casa cuando llegaba al trabajo. Un mes más tarde, Saúl Chávez salió de la oficina para recoger a sus hijos de la escuela. Lamentablemente fue asesinado mientras los esperaba en la puerta.
Oscar Miranda fue la tercera víctima dentro de nuestra unidad. Los sicarios descargaron más de 40 tiros procedentes de armas automáticas enfrente de su casa. A todos los mataron de camino al trabajo o de trabajo a casa. Siempre deben de checarse, siempre cuando salgan, ver qué vehículos No, sí, por eso. ¿Por eso cuándo fue? Ahorita ya, voy a regresar. Y tú nos avisas. Ah, ¿vienes en esta? Tú nos avisas del coordinador. Diles, por favor. Si traes radio, ¿para qué es un balazo, ¿sí? Sí, y de grueso calibre. The police officers killed. You see that? He's all chopped up. This is all day, every 30 minutes. En internet, un supuesto miembro del cartel de Sinaloa es interrogado por un grupo de personas que pertenecen al cartel rival. Lo obligan a identificar oficiales corruptos que colaboran con el cartel de Sinaloa. Corruptos o no, las personas nombradas en el video sabían que desde ese momento podían ser ejecutadas. But it's a dangerous job. People will come in with guns to be able to export the oil out without it being stopped. So there are some very powerful people behind this. Jill calls in the SWAT team to raid the Kingpin's stash house. Anywhere there's usually drug activity, there's a possibility of weapons. They go hand in hand in the U.S. ¿Que voy a arriesgar mi vida o la de mi familia? ¿Cuánto más podemos aguantar? ¿Cuánto más? ¿Cambiará esto? Esperemos que no. Si Dios quiere, sí. Un mes después de escuchar nuestra conversación, mi amigo Isaac Jesús Orona fue ejecutado. Le tendieron una emboscada cerca de su casa. Fue el cuarto perito de nuestra unidad en ser asesinado. Major Quiroga is well aware of how dangerous these daily missions can be. The Colombian cartels gun down 400 of his colleagues every year to protect their cocaine profits. Since 2000, the U.S. government has poured $5 billion into eradication missions, but to little effect. The amount of cocaine manufactured in Colombia is the same today as it was a decade ago. The Taliban is once again exploiting poppy production. Since drugs poison the West, opium is a weapon of jihad. The UN speculates that funding from this store of drugs may be used to finance terrorist attacks. Since 2005, the Taliban, the protectors and sponsors of Al-Qaeda, have skimmed more than $450 million in profits from the heroin business. 在这种利益的驱使之下，所有的犯罪嫌疑人、所有的贩毒集团，他都是抱着一种铤而走险的一种心态来做这种事儿，都是一种你死我活的一种斗争。A quarter of European cocaine comes through Africa, travelling through Guinea-Bissau, Niger, Libya and Egypt, through areas controlled by hardcore jihadists. It is thought to have funded Al-Qaeda, with one of their leaders responsible for terrorist attacks, nicknamed the narco-jihadist.
The Huffington Post reported that Al-Qaeda is principally funded by opium and cannabis production. If we really want to support our soldiers and police, it's time to stop arming those that fight them. Since 2000, the U.S. government has backed research into the use of MDMA in the treatment of soldiers with post-traumatic stress disorder. 80% of those treated seemed cured after only 2 sessions. One of the problems with treating PTSD is that people either have too much anxiety or too much emotional numbing in order to be able to revisit the trauma in a therapeutic way. And what MDMA seems to do is to allow people to face their fears without being overwhelmed, but yet have an emotional connection. We just recently completed what's called a phase 2 clinical trial of MDMA-assisted therapy, psychotherapy for treatment-resistant post-traumatic stress disorder. We would encourage them to spend a good bit of the time focusing inward without talking. And we had headphones with a program of music and eye shades. We had an agreement with everyone that if nothing about their trauma came up, then we could bring it up, but we never had to do that. It always came up spontaneously, but not necessarily right away. We encourage people to be open to the idea that kind of their own inner healing intelligence would bring whatever experience needed to come. It seems that MDMA helps people stay in that, what's called an optimal arousal zone. In the 15 years I've worked as a GP, I've never seen a patient presenting with a problem with ecstasy. In the early days, we didn't understand why it caused death, and then we realized it was due to people dehydrating. The first time I get a pill from a friend of mine, I'm in a club. And it's like amazing, you know, the colors, it's like a rainbow. Wow, you know, this is something everybody needs to experience, you know, it's like the invention of the century. Imagine if you just won $100 million in the lottery, and everyone around you has also won $100 million in the lottery. That's what it feels like to be on ecstasy, where you feel this great high, you feel everyone else is also high, everyone else is just great, you feel closer to other people. Oh, it's like a 5-hour orgasm. In 1953, the U.S. Army began to experiment with ecstasy in animals, dogs, guinea pigs, monkeys, to see whether it might have use in chemical warfare. The love drug does nothing of use for war. In 1984, the DEA began a series of hearings to see whether the drug should be illegal or not and how it should be made illegal. I think the DEA in some ways was surprised that suddenly therapists came forth and saying, well, in fact, that they're using the drug and that it is, in their minds, a useful tool in therapy. Making it illegal would ban all future research. Without research, there can be no study of the drug's effects. Opponents believe the drug is dangerous and ironically cite the lack of MDMA research to justify a ban. After an official finding, the Drug Enforcement Administration overrules the judge. The administrative law judge that was overseeing the hearings that were held to determine if ecstasy should be made illegal, or MDMA, didn't think it should be, and he was overruled by the federal government, and it was banned. We've got the transcripts. He couldn't find any reason why, and it was a Schedule 1.